Regresamos a su programa Sucesos Multimedia. Mi nombre es Rebeca Kobayashi y nos acompaña del IMSS la licenciada Iris Valdés. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos viene a platicar acerca de las prestaciones económicas del IMSS. Así es. Vengo a comentarles algunas modificaciones que se han realizado en la norma del instituto con el objeto de facilitar los trámites de pensiones y de subsidios y ayudas. Uno de los procesos que se modificaron es un requisito en los casos de pensiones de orfandad, donde se solicitaba al interesado que hiciera el trámite de tutoría, o sea, que tuviera una sentencia ejecutoriada en casos para la tutoría. Entonces, ese trámite tarda aproximadamente de 1 a 3 meses y puede ser más dependiendo de las cargas de trabajo de los juzgados. Entonces se determinó por parte de nuestras áreas normativas en nivel central que se presentara la documental de jurisdicción voluntaria. Este trámite se tarda, lo que tenemos más o menos monitoreado, 1 mes. Entonces estamos hablando de que se están ahorrando dos o 3 meses de tiempo para poder tener los requisitos y presentar su solicitud de orfandad. En estos casos, este trámite lo hacen los abuelos del menor y con una copia certificada del acuerdo que emite el juez familiar, con eso van a poder iniciar su trámite de pensión. Ya no van a tener que esperar a tener la sentencia de tutoría, que es la que se tarda más. ¿Cuál fue la principal inquietud para que esto se modificara? En las ventanillas de los módulos de prestaciones económicas, donde se reciben las solicitudes de las personas, tenemos buzones de sugerencias, de quejas, entonces, y tenemos el contacto directo con la población. Entonces, de ahí se toman las inquietudes de las personas y se hacen llegar a nuestras áreas en normativas en nivel central. Se hace un estudio de los casos de manera que pueda implementarse a nivel nacional, ya que todos nuestros trámites son iguales en cualquier estado de la República. Entonces tienen que ser iguales, tienen que homogenizar y que sea aplicable en todos los estados. Entonces de ahí surgió la inquietud de mejorar los tiempos de respuesta en estos tipos de pensión. ¿Cuál fue el proceso que se llevó para llegar a lo que es ahorita la modificación de este programa? Sí, se hace un análisis por parte de las áreas jurídicas en las áreas normativas, donde analizan los documentos que respaldan la prestación. Nosotros como una dependencia de gobierno debemos respaldar todas nuestras acciones, y como aquí estamos hablando de erogación de dinero, entonces tenemos que tener muy bien respaldado lo que nos da el derecho o lo que le da el derecho a las personas a una prestación. Entonces se hace un análisis por parte de las áreas jurídicas, valoran los documentos, revisan los códigos civiles de los estados y valoran la posibilidad de implementar o no ciertas propuestas. ¿Este programa ya se echó a andar o está siguiente a entrar en vigor? Ya está en vigor. Sí, ya la persona que se acerque a nuestras ventanillas se le da esta orientación. Hay otro programa que dice aquí, tu afuera de tu ventanilla. ¿A qué se refiere? Este programa es muy importante porque desahoga de cierta manera las ventanillas de los módulos de prestaciones económicas en las unidades de medicina familiar. Es decir, que el Afore, las oficinas del Afore se convierten en una ventanilla del instituto para trámites de pensión de cesantía en edad avanzada y de vejez, única y exclusivamente. Es decir, aquí la recomendación es que las personas que sean candidatos a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez se presenten en las oficinas de su Afore donde están registrados con todos los documentos que les requiere el instituto para iniciar su trámite. ¿Por qué en el Afore? Para poder nosotros
iniciar un trámite de pensión por cesantía o vejez, se tiene que validar los datos del candidato, el nombre, el CURP y los saldos que tiene en el Afore. Al presentar alguna inconsistencia, como que se detiene el trámite y luego empezamos a ver con el Afore, empezamos a ver con procesar, empezamos a ver dónde está atorado para poder resolver y se lleva un tiempo. Cuando la persona se presenta en la ventanilla del Afore a solicitar su pensión, le revisan los documentos y lo registran en sus bases de datos. Ahí mismo se hace una validación de nombre, de CURP, de saldos, y ahí se identifica de forma oportuna en donde hay un problema y ahí le orientan para que se resuelva ese problema. Ya una vez que registran su solicitud y que pasan todas las validaciones, entonces le entregan a la persona un documento, una solicitud de precaptura, y le indican a la persona que se presenta a las ventanillas de prestaciones económicas con esa solicitud de precaptura y toda la documentación que llevó. Ya el hecho de que lleven esa solicitud precapturada es un aval de que no vamos a tener problema con esa solicitud de nombres, de saldos, de CURP, y entonces el proceso es mucho más rápido. De hecho, las Afores el año pasado el personal de las Afores estuvieron en México recibiendo capacitación por parte del instituto para este proceso. Creo que hay varias personas que incluso no saben qué es y para qué sirve el Afore. Sí. El Afore son administradoras de fondo para el retiro. Cuando una persona está laborando, ellos aportan una cantidad de su sueldo a esa cuenta para cuando se retire. Igual el patrón, igual el gobierno federal. Entonces es un ahorro que ellos van teniendo para el momento en que llegue su fecha para retirarse. Puede ser por edad, puede ser por vejez, puede ser por una incapacidad, una invalidez o cierto problema médico. Entonces esos recursos, con esos recursos se pasan al instituto o a una aseguradora para pagarles la pensión. ¿El trámite se hace por parte del patrón o lo tiene que hacer el mismo trabajador? El trámite de pensión lo tiene que hacer el trabajador. Y cuando el trabajador el candidato a pensión por alguna situación no puede hacer su trámite personalmente, entonces puede hacerlo a través de un representante legal. Bien. Nos ibas a platicar acerca de otro tema que también tuvo modificación. ¿Cuál es? Sí, el otro proceso que se modificó es el pago a terceros, el pago de incapacidades a terceros. ¿Qué quiere decir? Yo estoy incapacitada, me extienden mi incapacidad por enfermedad, pero no me puedo presentar al banco a cobrarla porque no puedo caminar o por alguna otra situación médica. ¿Qué hacíamos antes? El asegurado endosaba la incapacidad, el formato de la incapacidad, y se presentaba en el banco como si fuera un cheque. Ahora la modificación es que la persona que está incapacitada hace un escrito, solicita que se pague el subsidio a otra persona y nos firma. La persona que va a cobrar, la autorizada para cobrar, presenta en el módulo de prestaciones económicas con ese escrito, con una constancia médica de que la persona no puede asistir a cobrar su subsidio, y la original y copia de las identificaciones. Tal vez suene un poquito engorroso o dijéramos que vamos para atrás, en lugar de facilitarlo lo estamos complicando. Lo que pasó es que se detectaron en algunas entidades que las personas o extraviaban sus incapacidades o llegaban a manos de otra persona y un tercero totalmente desconocido, el listo, hacía efectivo el cobro del subsidio. Entonces nos atrasamos un poquito más para pagarle a la persona que sí le corresponde, y se tienen que hacer investigaciones y todo eso, entonces sí es un poquito más tardado. Entonces este cambio se hizo con el objeto de proteger
el medio de subsistencia del asegurado y su familia. Entonces, con este procedimiento ya tenemos la certeza de que la persona que va a ir a cobrar el subsidio es el familiar o es para el asegurado. Creo que muchas veces se llegó a la polémica de que los trabajadores por cualquier enfermedad se quieren incapacitar. ¿En qué casos existe la incapacidad? Sí, mira, la incapacidad se extiende por parte del médico tratante cuando el médico determina que hay un padecimiento que le impide al trabajador ejercer su labor. Este es un aspecto meramente médico y es a criterio del médico del instituto. Digamos, ¿qué tiempo se puede extender la incapacidad? ¿De qué días a qué días empieza? Sí, mira, la incapacidad se extiende a partir de que el médico revisa al asegurado y determina que no puede laborar. Y los periodos de incapacidad pueden ser, en los casos de enfermedad general, de 1 hasta 52 semanas. En caso de que el padecimiento persista, se puede extender por 26 semanas más. Estamos hablando de 546 días. En los casos de riesgo de trabajo, la incapacidad se extiende a partir de que el asegurado se presenta en el instituto, el médico lo revisa y se puede extender hasta por un periodo de 52 semanas, que son 364 días. ¿A partir de cuándo se le empieza a pagar al incapacitado? Si en los casos de enfermedad general, a partir del 4.º día de incapacidad y al 60% del salario que perciba, que tenga registrado con nosotros. En los casos de riesgo de trabajo es a partir del primer día de incapacidad y al 100% de su salario, el que tenía registrado al momento de que ocurrió el accidente. En los casos de maternidad, la incapacidad se expide por 42 días prenatales y 42 días postnatales, y eso se pagan a partir del primer día al 100% del salario. Pues muchísimas gracias por esta información que igual sí nos sirve. Vamos a un corte y regresamos a su programa Sucesos Multimedia.